buenas tardes, bienvenidos a un episodio más entre el cuerpo y la mente. ¿Cómo estás, Jan? Bien, ¿y tú, Sara? ¿Qué tal te encuentras hoy? También bien, hace ratito de hecho nos acabamos de saludar, pero nos volvemos a saludar porque este episodio ustedes lo van a andar viendo por ahí de la primera semana de febrero tal vez. Entonces para ustedes ya pasó una semana desde la última vez que nos vimos. Para nosotros no, pero para ustedes sí. Exacto. Ahora traemos un tema que, bueno, yo creo que fue lo que hizo que muchas cosas se despertaran a partir de a nivel social. Pero antes de entrar en todo eso, les recuerdo un poco, mi nombre es Sara Rosales y yo soy psicóloga y terapeuta. Yo soy Diego Rosales, soy estudiante de medicina. Y bueno, ya también les habíamos comentado que nos ayudaran a compartir, que nos ayudaran a comentar. No sé si sabían, pero a Spotify ya también estamos subiendo el video del podcast, ya no solamente es el audio. Entonces lo pueden ver en cualquiera de los dos lados, tanto en YouTube como en Spotify. Es excelente eso, así tienen más opciones para poderlo ver. Exacto, sí. Y entonces, dicho eso, el episodio del día de hoy se llama La generación que sobrevivió al COVID. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque el COVID es, digo, si bien es cierto, ¿no? Ya lo sobrevivimos, en teoría. La realidad es que todavía vemos estragos, y son estragos no solamente hablando del área de salud, sino también en el área general, económica incluso. El otro día estaba viendo que la inflación se disparó en el periodo del COVID y apenas nos empezamos a recuperar, apenas. Han pasado 2 años completos desde la última vez en que nos preocupamos y apenas empezamos a recuperarnos. Hablando de lo financiero, ahora imagínate la salud cómo está. Tanto la salud física como la salud emocional, ¿no? Porque, a ver, va desde las personas que tuvieron COVID y yo tengo amigas y específicamente conozco una persona que le dio 3 veces COVID y entonces sus pulmones, bueno, son, o sea, no quiero decir un asco, pero sí, o sea, Sí, quedó pero con muchos estragos porque entonces después, luego le dio influenza. Bueno, la persona tiene muy bajas defensas, entonces le pasó como seguidito estas situaciones y que sí ves como ciertos estragos que quedan, ¿no? Estas personas que ya eran mayores, les dio COVID, sobrevivieron al COVID y quedaron con estos estragos ya neurocognitivos. Sí. O sea, en realidad los estragos van desde la parte física, hay un montonal, ¿no, Diego? Sí, la realidad es que, bueno, poco se sabe del COVID, especialmente hablando de cuál es el resultado del COVID a largo plazo, ¿no? Porque una amplia gama de las enfermedades nos afectan durante un tiempo posterior a la infección. No lo sé, por darte un ejemplo, la tuberculosis, que digo es una enfermedad bastante grave, deja cicatrices. En el área donde se queda o donde estuvo, deja una cicatriz. Y es una cicatriz real, o sea, es una cicatriz que puedes visualizar. Entonces, ese es el estrago a largo plazo que genera. También tiene algunos a corto plazo, ¿no? Una persona que se acaba de recuperar de tuberculosis, pues lo más común es que tienen incluso algunas manifestaciones neurológicas, ¿no? O que puedan tener una diseminación de esta misma enfermedad a otras áreas, o sea, amplísimo el tema. Pero la tuberculosis la conocemos desde hace demasiado tiempo. A final de cuentas, me parece que fue en 1800 cuando la persona que describe la tuberculosis, que se apellidaba Koch, es cuando hace sus primeras descripciones o hace su primer como análisis al respecto, en 1800. ¿sabes? El COVID llegó hace 4 años, 5. O sea, la realidad es que sabemos demasiado poco acerca del COVID. Ya pudimos conocerlo lo suficiente para poder afrontar las circunstancias, pero aún hace falta muchos estudios para podernos preparar para todo lo que te puede generar. Sí, que a ver, el COVID nos llegó por completo por sorpresa. ¿Sí? En una época donde creíamos que las enfermedades a esa magnitud ya no nos podían llegar por sorpresa. Sí, fíjate, digo, falsa esperanza, ¿no? Porque actualmente nos creemos invencibles a esta clase de infecciones, ¿no? Creemos que tenemos un sistema de salud sumamente firme y que podremos afrontar cualquiera de estas circunstancias. La realidad fue manifiesta con el COVID. Ahí fue donde nos dimos cuenta de cómo es que pues, el sistema de salud
no está en Ujú. sus mejores puntos y cómo es que realmente podríamos sufrir, ¿no? Sí, y no sé, entró como todo como una constante cuestionamiento del cuándo esto va a parar, porque comenzó, porque veíamos que, yo me acuerdo incluso que cuando salieron las primeras noticias, no sé si recuerdas, pero tú y yo íbamos a un grupo Ah, juvenil sí, y una persona en el grupo juvenil de las últimas veces que nos vimos, porque justo en diciembre nos vimos y fue como, nos vamos a ir de vacaciones de las fiestas decembrinas, ¿no? Y una persona en el grupo dijo como, oigan, está pasando esto en China, ya se fijaron, dice que va a llegar aquí a México. Y yo me acuerdo perfecto que yo y varios de nosotros fue como, no, creo que no, eso ni de broma llega aquí, o sea, está en China, ¿cómo nos estás diciendo que va a llegar hasta acá? Y medio me acuerdo que le dijimos que era muy conspiranoico el asunto de creer que llegara hasta acá. Y después no sé si recuerdas, pero por X o Y razón nos volvimos a volver a ver en febrero en ese grupo juvenil y ya no volvimos porque nos íbamos a volver a ver en marzo y fue cuando cerraron a todo sí, mundo. sí, sí, sí. Y entonces fue cosa de 3 meses que salió la noticia ya fuerte en China y que todo el mundo decía qué está pasando. Todo diciembre, enero lo veíamos en Europa y después febrero empezó aquí y en marzo fue como ya, todos enciérrense. Sí, sí, sí. No, pues de hecho yo estaba en la prepa en ese momento y me quedó muy grabado el día en que lo festejamos porque dijimos, con que nos dure hasta las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Primero dijimos, hasta el natalicio de Benito Juárez y luego dijimos, hasta las vacaciones, por favor, y ya regresando de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, entramos con todo. Y toma la que no regresamos. Sí, que a ver, a ti te tocó en prepa, pero hay niños que les tocó nacer durante la pandemia. Hay niños que no pudieron ir al kinder o a cierta parte del kinder por la pandemia. O sea, en realidad hay toda una generación que viene atrás de nosotros, que a ver, a mí las repercusiones, yo creo que mi generación, los que tenemos veintitantos, pues maybe no nos afectó tanto porque al menos yo, por ejemplo, yo ya me había graduado de la universidad, yo justo una semana antes del encierro tuve mi fiesta de graduación, Es una cierto. semana antes tuve mi acto académico, entonces yo tuve todo mi protocolo de graduación perfecto. Y justo yo había decidido tomarme un año sabático académicamente. Y entonces justo nos encierran y para mí fue como, bueno, pues de todas maneras yo este año no iba a estudiar, yo este año iba a estar más tranquila, bla, 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 pero a ver, a ti ya no pudiste acabar la prepa dentro de la forma presencial, ¿no? Y muchos niños, nuestro hermano más chico ahorita tiene 11, sí, tiene 11, y a él le tocó empezar toda la primaria, Sí, o sea que él estaba en primero, segundo y primaria, creo, y le sí. tocó vivirla cerrado en casa con una computadora, que yo a su edad no usaba la computadora porque no la necesitaba y él no tenía de otra. No, y de hecho se hizo un experto. Yo Sí, recuerdo mucho que él le movía ya lo que quería. De hecho, alguna vez lo cachamos en clase que estaba jugando y rápido cambió de pantalla. Y yo ni siquiera sé hacer eso, o sea, yo no sé cambiar rápido de pantalla. sí. Pero bueno, a final de cuentas, habla también eso mucho de la adaptación del ser humano, ¿no? Sí, y que digo, ahorita estamos hablando como de más generalidades y para enfocarlo un poco más justo traemos un Un caso caso. porque, a ver, no sabemos, aún al 100% no sabemos cuáles van a ser las repercusiones psicológicas y emocionales que vaya a tener en las generaciones que sobrevivimos al, pero sabemos que las va a haber. Sí, físicas y mentales. Exacto, sí. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el caso ya? Comencemos. Mira, dice en marzo, el 13 de marzo del 2020, un adolescente de 16 años bueno, voy a saltar algunas cuestiones, pero dice que estuvo bajo tratamiento psicológico desde el 2020, en enero, por un emergente problema de la alimentación, ¿no? Un TCA, me imagino. Este, un poco de lo que menciona es que fue referido con fiebre, tenía una presión arterial, o más bien una frecuencia cardíaca alta de 130, y muy probablemente estaba bajo un delirio que iba, estaba intercalado con periodos lúcidos, ¿no? Que los delirios, para quien no lo sepa,
son periodos agudos en donde digamos que la información que recibe nuestro cerebro no es procesada de la manera más adecuada y hay delirios de todo tipo. Dentro de los delirios, los más comunes son bien los que incluyen alucinaciones, pero también están todos estos delirios paranoides o delirios incluso de grandeza, ¿no? En donde empiezas a tener una concepción de tu mismo ser como si fuera superior a la de cualquier otra persona. Pero digo, ese es en general. El que diga que tiene periodos intervalos con periodos lúcidos, habla que si por ejemplo su delirio era paranoide, creía que todo el mundo iba por él y súbitamente recordaba, digo, no súbitamente, ¿no? Pero casi. Ajá, casi en algunos periodos recordaba que no y se sentía otra vez tranquilo y de repente otra vez, pum, todo el mundo lo perseguía, ¿no? Luego dice que estaba en un estado general de malaise. Malaise es algo así como un estado de desnutrición, pensémoslo. Tenía dificultades para respirar y tenía un clásico de COVID, ¿no? Lo que siempre se nos dijo, alteraciones del gusto y del olfato. Bastante curioso, bastante particular ese dato. Pero bueno, lo ingresan, etcétera, y bien. Cuando ingresa y ya le hacen todos los estudios, deciden entonces revisar si no tenía SARS-CoV-2, ¿no? Con la prueba clásica que era la nasofaringia, que era insertan un isótopo, isótopo es otra cosa, un hisopo a través de la nariz. ¿Dónde? A través. ¿Pero qué? Eso, es la prueba. La prueba es justamente, la prueba nasofaringia se trata justamente en donde insertan un hisopo a través de la nariz para poder hacer un raspado de la garganta, ¿no? De las células especialmente. Más allá de la garganta se le llama nasofaringe, que es la parte de detrás de la nariz. Y bueno, dentro de esto dice que mientras esperaban los resultados se le hicieron pues, más examinaciones físicas, ¿no? Que creo que en este momento no es tan importante que nos notamos, pero sí habla de una pérdida del control de esfínteres, tiene problemas, o más bien tiene marcadores de inflamación un poco elevados, esta clase de situaciones, ¿no? Bastante comunes en el COVID. Que antes de que sigas, Jan, fíjate que desde ahí me gustaría que empezáramos a hablarlo, porque no sé si recuerdas que al principio no sabíamos ni qué era. Se hablaba de una gripe, se hablaba de síntomas raros, se hablaba de que se podía contagiar hasta con la suela de los zapatos, ¿no? Y desinfecta los zapatos y desinfecta la ropa y la comida y había como este exceso de miedo respecto a la enfermedad, que en gran parte creo que tiene que ver con este desconocimiento, ¿no? A ver, Sí. O sea, simplemente veamos a nuestro sujeto de estudio, ve la variedad de síntomas que tenía. No, bueno, al final de cuentas, estos síntomas sí van hacia un punto en común. La realidad es que es una respuesta bastante común del cuerpo, especialmente hablando de una infección respiratoria, pero hablamos de una infección respiratoria grave. Una deficiencia en el oxígeno siempre te va a causar que el ritmo, pues vaya, el propio ritmo del corazón aumente. Tenemos muy comúnmente los delirios. De hecho, como un dato interesante, por ahí se dice que el adulto mayor no llega a urgencias, en una neumonía, no llega a urgencias por tos, llega por delirio. El adulto mayor empieza a ver a su hermana y ya cuando la ves que empieza a hablar con un muerto, es donde dices, este paciente está en un delirio. Y muchas de las veces es por una infección en los pulmones. Entonces, esto mismo ocurrió muy común con el COVID. Las alteraciones neurológicas son muy complejas, especialmente pensando en esta clase de situaciones, pero todo lo demás es muy fácil de explicar, la verdad. Es un común denominador, pero sí es cierto que al momento de que se empezó esta enfermedad, la realidad es que no sabíamos nada, no sabíamos cómo enfrentar algo a lo que no estábamos preparados. Y estas medidas, como por ejemplo de desinfectar los zapatos, yo siempre las valoro y aprecio muchísimo, porque la salud pública no se enfoca en ir y en estar yendo hacia tu casa y salvarte la vida. La salud pública se enfoca en hacer pequeños cambios que salvan tu vida. Y así es como lo pueden hacer a toda la población. El ejemplo más clásico que siempre utilizo es el hecho de que, por ejemplo, la población mexicana consume poco yodo. Okay. Una deficiencia en el consumo de yodo
hace más probable que tengas enfermedades especialmente relacionadas con la tiroides. Ok. Y entonces la salud pública en México tomó la decisión desde 1900 por ahí de ponerle yodo a la sal, porque consumimos sal. Entonces, si le agregas el yodo a la sal, y por eso es la sal yodada, pues ya suples el problema. Y la medida fue minúscula, pero eliminó una gama de patologías tan grande dentro de nuestro país que ahí es donde de verdad aprecias el valor de la salud pública. Algo así era la medida que querían hacer. Decían, bueno, todos en sus casas compren un tapete y tratan de limpiar sus suelas. Y decían, bueno, con eso lo vamos a evitar. Y bueno, después nos dimos cuenta de que la realidad es que no. Y de hecho López-Gatell salió y dijo, no, pues es que en realidad esto ya no está funcionando. Pero bueno, fue un intento, ¿no? O sea, ante una enfermedad emergente de la cual nadie sabía nada, fue un intento de hacerle frente. ¿Y que tanta gente se estaba muriendo? A ver, esta enfermedad fue tan desconocida y nos llegó de tanta sorpresa que entonces muchísima gente se murió sin que al 100% supiéramos qué les estaba sucediendo. Sí. Entonces, claro que el gobierno, no solo mexicano, sino a nivel mundial, ¿no? Dijeran como enciérrense, era un no podemos hacer nada más ahorita. Sí. La única manera en la que te podemos salvaguardar es encerrándote. Ahora, encerrando, pues generaron un montón de situaciones emocionales, ¿no? A ver, a nosotros nos tocó la gran fortuna y somos muy privilegiados en que nuestra familia se lleva muy bien, somos muy tranquilos, pero ¿qué pasa con todas estas personas o que estaban solos o que sus familias eran conflictivas, son problemáticas, son familias disfuncionales o que yo tengo una amiga que se quedó varada en Alemania un año. Ah, eso sí has contado. Sí, ella se fue de intercambio y se fue de intercambio en enero y en febrero cerraron fronteras en Alemania y se quedó encerrada. Y ni siquiera con roomies, porque como iba por parte de la universidad, la metieron como en un cuarto y ese es tu cuarto y tienes un horario en la mañana para salir por comida, tienes un horario en la tarde para salir por comida y tienes un horario en la noche y solamente tienes 30 minutos y te vuelves a meter a tu cuarto porque hay otras 12 personas en la casa que también tienen que salir y no pueden chocar entre ustedes. Entonces ella decía que su mayor compañía, entre comillas, en ese momento, era una araña que ella veía en su ventana y que entonces todo el día ella veía, en las noches, en las mañanas ella deshacía la telaraña y veía todo el día cómo la araña volvía a hacer la telaraña en toda su ventana porque no tenía de otra. Y porque su familia era distante en ese momento. O sea, un rollo, ¿no? Y entonces al final es todo el tiempo no sabíamos qué estaba pasando y era una sensación de soledad tremenda el tampoco saber qué estaba pasando. A ver, esta persona, este chavo, imagínate a su familia el decir, pues, ¿qué está sucediendo, no? O aunque le dijeran, bueno, es COVID, si estábamos en pleno momento de descubrimiento de haber sido como ¿cómo me estás diciendo que es la enfermedad que está matando a no sé cuántas personas al día? Sí, y que eran cientos. O sea, yo me acuerdo que yo siempre he sido muy nerd para mi carrera, me gusta muchísimo, me apasiona la medicina. Y me acuerdo que en ese tiempo apenas empezaba a tener algún delirio, empezaba con lo de la medicina. Y recuerdo que yo me metía no el boletín epidemiológico de México, sino el boletín epidemiológico del mundo, a una página que había hecho la universidad, bueno, el hospital de Johns Hopkins, dentro de Estados Unidos, donde todos los países empezaron a reportar y reportaron los casos nuevos y los decesos de COVID. Y era, no, bueno, o sea, había un juego cuando yo estaba en prepa que se llamaba Viral, en donde justamente tu función era hacer un virus que pudiera matar a toda la especie. Yo lo veía con pánico porque se repetía el mismo patrón. Empezabas a ver cómo es que de repente en un país que estaba súper alejado ya había 200,000 casos. Y es donde dices, si a ese país en una isla que cerró sus fronteras pronto, ahorita están en 200,000, ¿cómo estaremos nosotros, no? Y checabas en México, pues sí, era una situación muy, muy grave. Todo el mundo, o sea, cuando yo hablo de cómo es que el sistema de salud no estaba preparado, no hablo solamente de México, que sí fue muy manifiesto, sino que fue una situación que fue a todo el mundo, o sea, no estábamos preparados para afrontar una consecuencia o una situación como esta, porque era una enfermedad tan contagiosa, pero también era tan mortal, ¿no? O sea, tanto era contagiosa, tanto como era mortal. Y esa combinación es fatídica. Digo,
por ahí hay un ejemplo también de la salud pública en donde para poder hacer que las enfermedades gastrointestinales disminuyeran en países como África o demás, en vez de desarrollo, lo que hicieron fue brindarles o darles a ellos mejores jabones. Ujú. Una estrategia muy simple y curiosa, pero pues sí, o sea, al final de cuentas, en estos países, las personas no se lavaban tanto las manos y cuando les dieron un mejor jabón, por la sensación de la textura, el aroma y el hecho de que hayan bajado como las tasas de infección, cuando dejaron de darles jabón, ahora las personas buscaban comprar sus jabones, ¿no? Entonces, eso era así de fácil para una infección gastrointestinal, pero para algo respiratorio, Sara, bueno, te lo dejo así de fácil y es tétrico y es un poco tenebroso, pero a esta distancia yo te puedo contagiar si tengo algo en la garganta. Que eso era lo que pasaba, ¿no? Que aquí en México se usaba el Susana a distancia y entonces era Sí, este metro y medio. Tú y yo aquí no tenemos ni de broma metro y medio. Y que cuando las normas empezaron a relajar un poco en todo esto del tema del COVID, después veías a todo el mundo súper pegado y no sé a ti, pero a mí me daba una ansiedad porque yo decía, hace un mes todavía escuchábamos estadísticas espantosas del COVID y no sé si te acuerdas, pero justo nos tocó irnos a vacunar a ti y a mí sí, juntos aquí en el Auditorio Benito Juárez y veíamos a la gente así y yo me daba un pánico y entonces ahí es donde entran las repercusiones emocionales, ¿no? Porque entra este trastorno de estrés postraumático colectivo, llamémosle, y entonces era un constante, vamos saliendo de una, y entonces gente que nunca se quitó el cubrebocas, gente que todo el sí, tiempo se sentía insegura, gente que todo el tiempo se sentía como estoy débil, estoy desprotegido, o desde la ansiedad, ¿no? Que ver estas estadísticas epidemiológicas tal vez a ti te funcionaban, pero a mí me generaban una ansiedad que yo de plano sí, no me acuerdo si contigo lo hablé o si solamente con mis papás, pero sí fue ya no me digan cuánta gente se está muriendo al día. Ya no quiero saber nada de esta enfermedad, ya no quiero, sé que existe y yo me voy a informar como yo pueda hacerlo, pero ya no quiero que ustedes me digan, porque para mí era un nivel de ansiedad impresionante, pues. sí, 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 y bueno, es que ¿sabes qué? El mayor problema era el hecho de no saber, la Uh-huh. incertidumbre era lo que nos mataba, porque todavía cuando sabes cómo enfrentar algo, lo enfrentas y ya, pero el hecho de saber que tanta gente se moría y no saber, al principio aquí en México las estadísticas eran muy buenas, pero porque al inicio eran reportadas como neumonías atípicas. Uh-huh. Y bueno, los decesos de neumonías atípicas no son extraños, son bastante comunes. Por otra serie de virus o por otra serie de hongos muy comúnmente. Pero, pues la realidad es que no sabemos cómo iniciamos, ¿no? Queremos haber iniciado mucho peor. Sí. Y bueno, digo, Sigamos. seguimos profundizando en esto, pero me gustaría que lo usáramos ahora de nuevo el caso. Mira, después de eso, bueno, dice que muy bien, ya después de que le habían hecho toda la evaluación y demás, a la mañana siguiente un neuropsiquiatra lo buscó dentro de la unidad de triaje de COVID y el paciente estaba vestido casual, con un traje y además tenía una higiene personal bastante buena, ¿no? Él estaba cooperativo y podía dar una información suficiente acerca de su historia, etcétera, pero tenía una sensación o su estado de ánimo era un poco deprimido, además de ser un poco disfórico. ¿Sabes qué quiere decir disfórico? Como esta percepción anormal de tu cuerpo. Es como esta cuestión de si yo me considero bajita y yo me veo muy bajita, pero tal vez yo mido unos 70 y tantos, ¿no? Y entonces para el promedio soy alta, pero para mi percepción, entonces tengo esta constante disparidad. Sí, ¿Disforia? pues no soy dismorfia, ¿no? Sí. A ver, de nuevo. ¿Disforia qué era? Según yo es de las emociones. Ah, voy a checar. Sí, es una reacción desencadenada de las emociones. No, es sentimiento de incomodidad, Ok. infelicidad o sentirse enfermo. Okay. Entonces, Ana, platícanos, ¿qué es esto de la disforia?
Bueno, es una sensación de inconformidad o incomodidad, como si fuera una infelicidad constante con cierta situación más bien. Ok, ok. Fíjate, siguiendo un poco con el caso, dice que empezó a tener ansiedad severa, Ujú. que evolucionaba en confusión mental y pérdida del control. Además, el paciente expresaba una desregulada descarga de tensión y de emociones sin ninguna preocupación acerca de las consecuencias, ¿no? Empezó a mostrar un proceso desorganizado en la manera de pensar y en la manera de crear como ideas y mostraba preocupación acerca de su estado de salud, tendiendo hacia una intensidad delusional. Empezaba a tener delirios dentro de este proceso. Que eso es muy grave y llegó a pasar mucho en COVID, justamente lo que mencionaba, ¿no? Actualmente todavía a mí me toca ver que mucha gente está con un cubrebocas. Se volvió una buena práctica, sin lugar a duda, digo, dentro del hospital también es muy importante usarlo, pero a lo mejor no siempre. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, adultos mayores que van manejando solos en un carro con cubrebocas, solos. Y es ahí donde dices, bueno, tal vez no tiene tanto sentido que todavía lo sigas usando, ¿no? Digo, a lo mejor estoy prejuiciando, a lo mejor solamente se le había quitado quitarse el cubrebocas o lo que sea, pero si la razón del por qué se lo quedó es por todavía un miedo a poderse contagiar, bueno, en este momento el COVID bajó mucho. Va iniciando un nuevo que se llama metapneumovirus, pero es como las enfermedades comunes que están sucediendo en el día a día de las personas, ¿sabes? Todavía no podemos decir que pudiera ser o no con un potencial de pandemia. No, hay que, a ver, yo conozco muchísima gente que de verdad quitarse el cubrebocas fue todo un reto, tal nivel que tuvieron que venir a terapia para intentarlo hacer. O también desde el mejor no salgo, ¿no? Conozco por ahí a dos, tres personas que empezaron a trabajar en home office a través de pandemia. Empieza a terminar, se empieza de vuelvan a las oficinas y mejor renunciaron a sus trabajos, porque entonces qué pánico tener que volver a socializar, porque, o sea, por menos que sea, el ser humano se acostumbra, se adapta muy rápido, ¿no? Entonces el tener que decir, otra vez me tengo que adaptar a estar con otras personas, a socializar, a decir, yo conocí a un chavo justo en esa temporada donde este chavo de verdad era un no voy a volver y no hay manera de que vuelva a la oficina y no hay manera de que me vuelva a acercar a la oficina y yo prefiero perder el trabajo y quedarme sin trabajo a volver. Digo, cuando yo dejé de tener contacto con esta persona, cuando dejé de verlo aquí en terapia, la verdad es que él seguía sin ir a la oficina y dejó también de venir a terapia por eso mismo, ¿no? Entonces era un constante pánico, pero ya un pánico desfasado. Ya no era un pánico de, es que estamos en pleno momento. No, a ver, ya habían pasado un año, 2 años de esta situación y aún existía este temor a ese nivel, ¿no? Sí, claro, esa preocupación sobre nuestra salud, ¿no? Es muy, muy fuerte. Que digo, al final de cuentas, ahí entran muchos los mecanismos de defensa, en donde, bueno, veía las dos perspectivas, ¿no? La persona que se proyectaba con una preocupación incesante y entonces lo racionalizaba todo y decía, bueno, si uso el cubrebocas, estoy sano, estoy protegido, lo uso y ya. Y había personas entonces que entraban con otra clase de mecanismo de defensa, que era más bien como en un aspecto de... Se me olvidó ahorita el nombre del mecanismo, pero es este en donde ya entiendes que es inevitable y entonces dejas de luchar en contra de la marea, por así decirlo. No recuerdo muy bien este mecanismo, pero entra dentro de los inmaduros y justamente eran todas estas personas que, a pesar de que se les pedía que usaran el cubrebocas, lo seguían sin usar, ¿no? Y todo el tiempo lo estuvieron así libre, al aire libre, digamos. Sí, o que se lo ponían de manera inadecuada, ¿no? Todas estas personas que se lo ponían justo debajo de la nariz y que decían, es que en realidad lo que te tienes que cubrir es la nariz. Pero es que, ¿sabes qué? En esa parte, bueno, al menos en mi opinión, creo que ya estamos hablando más bien de la ignorancia. Porque, bueno, había una iniciativa, había una motivación por usar el cubrebocas. Desgraciadamente lo usaban mal, pero había una iniciativa por usarlo, ¿no? El problema con todas estas personas era que no tenían una motivación por usarlo. Les pedían usarlo y lo usaban solamente para entrar a establecimientos y porque si no, no entraban. Entonces, toda esa clase de cosas después permanecen y quieras o no, se vuelve también una repercusión a
Bien. Sí. Y quieras o no, se vuelve también una repercusión a largo plazo, en donde justamente notamos que la persona que nunca usó el cubrebocas, hoy en día, pues, tienen incluso un desinterés por las enfermedades, ¿no? O el opuesto, la persona que siempre lo usó y demasiado, y caretas y protección y demás, personas que decían, es que yo me acuerdo de un amigo que decía que su mamá recibía, no iba a comprar comida porque decía que era muy peligroso, entonces lo pedían todo en su casa y lo rociaba con cloro, que muy mala práctica, si lo hacen en casa, créanme, se pueden morir, pero bueno, punto y aparte. Lo rociaba todo con cloro, con guantes estériles y demás, y en cuanto recibía la comida se iba a bañar. Entonces ahora, su mamá, hoy en día, cuando su papá hace poquito, más bien su esposo, hace poquito, tuvo que ir al hospital por un problema del corazón, no, bueno, la mamá, de verdad tuvo una desregulación, la verdad, todo el tiempo estuvo ahí con él y hasta el momento tienen peleas constantes porque ella le pide, es que opérate, opérate, opérate. Y el esposo le dice, bueno, es que no me lo pidieron, no necesito operarme. Entonces ahí ves los dos parámetros, ¿no? Una consecuencia muy grave que ya nos dejó. Sí, una de muchas, o sea, te decía, yo creo que empezó a existir este temor extremo a los bichos, dicho de alguna manera, ¿no? O como Claro, a estas enfermedades, porque son cosas que al final no vamos a controlar. Y digo, yo creo que el COVID vino a demostrarnos que muchas enfermedades no las vamos a poder controlar tan rápido, ¿no? claro. Y entonces entrábamos en esta como en esta disonancia del sí queremos que ya no haya COVID, pero hay vacunas, pero nos dicen que no están probadas, pero nos dicen que siempre sí, y entonces entramos, no entramos, ¿qué hacemos? Acá dicen que ya no hay COVID, acá dicen que sí hay COVID, acá dicen que con que tengas una estampita bonita, ya con eso te evitas el COVID. Y entonces era una constante del a quien escucho. Claro. Y entonces eso lo vemos yo creo que muy reflejado justo en nuestro caso, porque el chavo tiene esta constante disonancia, ¿no? Esta constante sub y Sí, baja, este constante, pues ya más o menos me siento bien y salgo de este delirium, pero después pasa algo que me lo recuerda y tal vez vuelvo a creer que estoy quemándome por dentro, ¿no? No lo sé. Y entonces eso era lo que en realidad vivíamos todos en el día a día. En menor o mayor medida, sí, porque claro, las personas que tuvieron COVID, pues lo vivieron mucho peor, porque además, imagínate ser esas primeras personas que les daba y que sí. no había recursos, que ya no había hospitales, que ya no había no sé qué, que digo, también en eso nosotros fuimos muy bendecidos y no nos sucedió, pero todas las personas que les pasó de haber sido sumamente traumático pensar en si me enfermo, ¿qué voy a hacer? No, los que llegaron al hospital. Porque Sí, una cosa es enfermarte en casa y, bueno, pues entiendes que, o sea, la ansiedad debe de haber sido horrible, pero entiendes mucho el hecho de que todavía no estás mal. Pero el problema con el COVID es, nos lo explicaba un profesor, como era tratar de respirar bajo el agua. Los pulmones se inflamaban, que se llenaba todo de agua, por así decirlo, no dentro, sino como el mismo espacio, como si fuera una esponja, absorbía. Entonces trata de respirar bajo el agua. Entonces era la gente, imagínate esa desesperación, sentirla día con día. claro. Y muchísimo, insisto, ¿no? La ciencia todo el tiempo se perfecciona y todo el tiempo avanza, pero ahí hay un tema filosófico de que hay una sola verdad absoluta, pero no sabes cuál es. Y Uh-huh. entonces seguíamos el estándar acerca de una, pero luego nos decían que era lo contrario. Al inicio lo trataban como si fuera una bacteria y después se enteraron que era un virus. Y luego le daban ciertos corticoides, por ejemplo, y luego se Uh-huh. dieron cuenta de que era grave darle corticoides. O sea, de verdad, era un tema muy grave. Sin lugar a dudas, si alguno de nuestros escuchas pasó por uno de estos momentos, sin lugar a duda, sé que debe de haber sido duro. Y que este episodio en realidad, su intención, digo, más que hacernos recordar solamente el trauma, es conmemorar un poco todo lo que sufrimos a nivel social, ¿no? De todo lo que vivimos, de darnos cuenta que, a ver, si antes no sufrías de ansiedad y tú dices, no sé desde cuándo, revisa si no es desde esta temporada o si
antes no le tenías miedo a la muerte y ahora sí revisas si no es desde esta temporada, porque en realidad sí creo que hay un antes y un después de nosotros como generación del COVID. Sí, Y entonces, sea que hayas perdido lamentablemente a alguien, sea que hayas perdido etapas escolares, sea que hayas perdido lo que hayas perdido, nadie salió ganando del COVID al 100%. Bueno, el planeta, ¿no? Decían sí, que había ayudado al medio ambiente, que los animales, que la contaminación, claro, porque el mundo se detuvo meses, sí. pero es conmemorar pues esa parte, pues. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte episodio tuvimos el día de hoy, Sara. ¿Cómo te gustaría concluir? Sí, yo concluiría con esa parte, con el, a ver, estamos a casi unos días de conmemorar justo como el aniversario de este primer encierro. Y es importante que nos demos cuenta de todo lo que hemos sobrevivido. Si sobrevivimos a algo tan grande como fue el COVID, como fue una pandemia mundial, como fue la pérdida de muchísimas cosas, de muchísimas personas, darnos cuenta que el ser humano es sumamente adaptable y darnos cuenta que el ser humano es sumamente capaz de hacer sus propias herramientas de afrontamiento. Entonces, las dificultades que tengamos hoy las podemos afrontar. Sí, 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 sí. Yo me quedaría mucho con esa lección justo. El hecho de cómo es que el ser humano logró afrontarlo, logró salir adelante y que es una clara demostración de que es el poder que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, digo, este episodio fue un poco más serio, no solemos tener el episodio tan serio como esta vez, pero en esta ocasión era importante por lo que les comentábamos, estamos a unos días de conmemorar este aniversario de esta fecha tan conflictiva y entonces queríamos hacer como esta rememoranza de cómo había funcionado. Los invitamos a que de todas maneras nos sigan comentando, nos cuenten cómo fue para ustedes, tanto emocional como físicamente, esta etapa de estar encerrados, de aislamiento social, de toda esta parte, porque a veces escribirlo en un comentario no se ve tan relevante, pero a veces tú lo escribes y alguien se identifica y entonces eso ya ayuda a que al menos hagamos una mini red de apoyo en línea. Entonces, quién sabe, chance te ayuda a encontrar otras vivencias que también se parezcan a la tuya. Entonces, no olviden seguirnos, no olviden comentar, nos vamos a ver la siguiente semana. Recuerden que los episodios son el lunes a las 5 de la tarde. Y pues bueno, yo ya no quiero agregar nada, ¿tú, Ian? Yo me quedaría también con eso. Ok, entonces que estén muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.